Buenos días con todos, mi nombre es Gabriela Albán y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema económico muy importante a nivel mundial, como es el déficit fiscal, sus causas, consecuencias y entre otros puntos significativos al respecto. ¿Saben ustedes qué es un déficit fiscal? Pues les comento. Un déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos. Tales como los tributos fiscales. Esto se mide en un determinado tiempo que normalmente es un año. Las administraciones públicas tienen la obligación de realizar un presupuesto anual para saber cuáles serán sus ingresos y gastos en el próximo año. Por ello sabrán con anterioridad si un estado va o no a tener un déficit. Y esto le ayudará para la toma de decisiones importantes en el tema económico. En este caso específicamente se conoce también como déficit presupuestario porque hace referencia al déficit fiscal previsto por un gobierno de turno al realizar los presupuestos del año siguiente. La fórmula básica para determinar un déficit fiscal es gastos públicos menos ingresos públicos. Cuando este resultado es positivo, se habla de un déficit. Si es negativo, en cambio, se trata de un superávit fiscal. Algunas de las causas de un déficit fiscal son, por ejemplo, un gasto público elevado en lo que respecta a salarios, subsidios, infraestructura, deuda, entre otros. También influye la baja recaudación tributaria por evasión fiscal, crisis económica o debilidad institucional. Otro punto que influye son los choques externos, como por ejemplo la caída del petróleo, los desastres naturales o pandemias, como la ocurrida con el COVID en el año 2020. En una administración ineficiente también tiene mucha influencia, ya que cuando la administración está llena de corrupción o gasto desordenado, esto influye para un déficit fiscal. Existen dos tipos de déficit fiscal. El primario, en el cual no se considera los pagos de intereses de una deuda, y el déficit total, en cambio, que incluye todos los pagos, también los intereses de la deuda pública. Un déficit fiscal es de gran impacto en la economía y la sociedad, ya que genera una limitación de inversión pública que reduce la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, educación, salud, afectando al desarrollo social y económico de un país. También es causante del aumento del desempleo y subempleo debido a la falta de recursos para proyectos públicos, afectando también a miles de familias. De igual manera, influye en el crecimiento de la deuda, pues la emisión constante de una deuda, tanto interna como externa, incrementa la carga financiera del país, limitando su capacidad de respuesta ante posibles crisis económicas. Pero no sé si se han preguntado, ¿el déficit fiscal es siempre malo? Pues les cuento que no necesariamente. Puede ser útil si se utiliza para inversiones públicas o para estimular la economía durante una crisis. Lo perjudicial en este sentido es que sea crónico, mal gestionado o destinado tal vez para el gasto corriente e ineficiente. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el déficit fiscal en Ecuador. En el año 2024, Ecuador cerró con un déficit fiscal de 3.107 millones de dólares, lo que representa aún así una mejora frente a 5.747 millones de dólares registrados en el año 2023. A pesar de un récord de recaudación tributaria que alcanzó 20.089 millones de dólares, un 15% más que en el 2023, el gasto público continuó siendo superior a los ingresos. Para financiar este déficit, el gobierno emitió bonos por 1.554 millones de dólares, incrementando a su vez la deuda con entidades internas como el IES y elevando la deuda externa total a 49.500 millones de dólares. En el contexto político, el país atraviesa un periodo de incertidumbre electoral, con una segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González,
lo cual ahuyenta también la inversión extranjera. Las decisiones fiscales futuras dependerán en gran medida del rumbo político y la capacidad del nuevo gobierno para implementar reformas estructurales. A continuación les voy a compartir algunas tendencias históricas en el Ecuador. Ecuador ha registrado déficit fiscal por más de 12 años consecutivos. Los niveles más bajos se dieron en el 2012 con 1.269 millones y en el 2022 con 1.771 millones. En el 2023, el déficit representó 3.55% del Producto Interno Bruto, ubicando al país a la mitad de la tabla mundial en cuanto a déficit fiscal relativo. Algunas propuestas para reducir el déficit fiscal en Ecuador son, por ejemplo, podría ser una reforma tributaria progresiva, que consiste en mejorar la equidad en la recaudación y reducir la evasión fiscal. La reducción del gasto ineficiente también es otro punto, priorizando salud, educación y seguridad. La diversificación productiva, que nos ayudará a depender menos del petróleo y buscar otras alternativas. Además, también los incentivos para la inversión privada, generando un clima favorable para atraer inversión, tanto nacional y extranjera. Y un punto muy importante, transparencia y lucha contra la corrupción, optimizando los recursos públicos. En conclusión, el Ecuador atraviesa por un periodo muy complicado. El déficit fiscal es un fenómeno que afecta a muchos países en el mundo, pero en el nuestro se ha convertido en un problema estructural, debido a los malos gobiernos que han venido desde hace años. Resolverlo no será tarea fácil y quizá nos lleve muchos años recuperarnos en ese aspecto, pero con políticas fiscales responsables, una lucha contra la corrupción, con eficiencia administrativa y una estrategia económica clara, es posible avanzar hacia la sostenibilidad fiscal y el bienestar de la población ecuatoriana. Muchas gracias.